Bienvenidos, almas curiosas y buscadores de sabiduría. Antes de sumergirnos en el viaje de hoy, un relato forjado en el polvo y la ambición, les hago una pequeña invitación. Si esta historia resuena en su corazón, compartirla es una forma de encender una luz para otros. Y al suscribirse, se unen a esta comunidad que busca no solo escuchar, sino comprender. Que Dios bendiga este tiempo que compartimos y que las palabras que siguen encuentren un lugar fértil en su espíritu. Hace ya incontables años, en una era donde la fiebre del oro era apenas un susurro febril que saltaba de fogata en fogata, de pueblo en pueblo, como una chispa en la noche seca del desierto, existía un caserío olvidado por el tiempo. Un puñado de casas de adobe cuarteado, acurrucadas entre cerros resecos y caminos de polvo que el viento levantaba como fantasmas cansados. El sol, un tirano inclemente, pegaba con tal fuerza que hasta las sombras parecían buscar refugio, agotadas y vencidas. En este lugar de esfuerzo y sudor, vivía un hombre a quien el tiempo le había robado su nombre de pila. Nadie, desde los niños de pies descalzos hasta los ancianos de piel curtida, lo recordaba. Para todos, él era simplemente el flojo. El flojo no era ni viejo ni joven, tenía esa edad indefinida que sirve de excusa perfecta para la pereza. Su piel era morena, no por el abrazo del sol que todos los demás soportaban, sino por la sombra perpetua que era su única y fiel compañera. Sus manos, a diferencia de las de los otros hombres, eran suaves, lisas, sin un solo callo o cicatriz que contara historias de trabajo. Eran las manos de un espectador, no de un protagonista. Si un vecino cargaba un pesado costal de maíz, el flojo se tocaba la espalda con un gesto teatral, casi ensayado. «Ay, me quiebro si levanto eso», decía con una voz lastimera, y se apartaba con la dignidad de un hombre verdaderamente herido. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba tiñendo el cielo de naranja y el aire ya quemaba la garganta, una joven madre se le acercó, luchando con dos costales que doblaban su espalda. «Ayúdame, muchacho, aunque sea con uno», le rogó, con el sudor surcando su frente. El flojo levantó la vista al cielo, suspiró con la profundidad de un filósofo atormentado, como si todo el peso del universo invisible cayera sobre sus hombros. «No puedo, me duele el alma», respondió. Y se quedó allí, inmóvil, una estatua a la inacción, mientras la mujer y su pequeño hijo arrastraban su carga, cambiando él, tranquilamente, a una sombra más fresca. Cuando era el turno de traer agua del pozo comunal, desaparecía misteriosamente. Solo regresaba cuando los demás volvían empapados, con los brazos temblando por el esfuerzo y el aliento entrecortado. En tiempo de siembra, el simple sonido de la pala hundiéndose en la tierra caliente parecía inducirle un sueño profundo. Bostezaba, buscaba el árbol más cercano y se echaba a dormir, roncando con fuerza mientras los demás regaban el campo con su sudor. Con el tiempo, su apodo se convirtió en su identidad. «Ahí va el flojo», señalaban los niños. «No le pidas ayuda, que no sabe darla», murmuraban las mujeres. Los hombres, al verlo recostado mientras ellos trabajaban, simplemente movían la cabeza con una mezcla de resignación y desprecio. Vivía en una choza al borde del pueblo, un refugio precario con el techo medio caído y una puerta que chirriaba con cada suspiro del viento. Dentro, la pobreza era absoluta, una hamaca raída, un banco cojo y un plato de barro que rara vez conocía más que unos pocos frijoles o una tortilla vieja. No tenía mujer, ni hijos, ni amigos. Solo la sombra, su eterna y silenciosa compañera. Pero un día, como sucede en todas las grandes historias, todo cambió. Era mediodía. El calor era tan denso que el aire se podía masticar. El flojo cabeceaba en su esquina habitual de la plaza, bajo el único árbol que aún ofrecía una sombra generosa. De pronto, el silencio fue roto por voces nuevas, extranjeras.
Eran viajeros del norte, con la ropa manchada por el camino, las botas rotas y los ojos encendidos por una fiebre que no era de enfermedad, sino de esperanza. Uno de ellos, el líder del grupo, levantó la mano. En su palma, bajo el sol implacable, brillaron unas chispas doradas. Dicen que en California, dijo con la voz temblorosa de emoción, los ríos esconden oro. Otro, con una sonrisa cansada pero viva, agregó, oro verdadero. Oro que se recoge casi solo. El flojo abrió los ojos de golpe. La palabra oro le golpeó el pecho como un martillo. Riqueza sin cansancio. Fortuna sin sudor. El sueño de su vida hecho palabra. Dentro de sí, dos voces comenzaron a debatir. Una, la voz de la razón, le decía, es trabajo duro, como aquí, o peor. La otra, más dulce, más seductora, le susurraba al oído, es un sueño fácil, una fortuna que te espera. Cerró los ojos y eligió la segunda voz. ¿Y si me hago rico sin ensuciarme las manos?, pensó. Y esa idea, brillante y peligrosa, echó raíces en su alma. Esa misma tarde, sin despedirse de nadie, porque no había nadie de quien despedirse, salió del pueblo. Se puso un sombrero viejo, echó un pedazo de pan duro en un saco y nada más. No llevó pala. No llevó batea. Esas cosas pesaban demasiado. El camino hacia el oro, su camino, acababa de comenzar. El viaje al norte era una serpiente interminable de polvo y piedra. El sol caía a plomo y el viento arrastraba el olor a tierra quemada. El flojo caminaba despacio, economizando cada paso. No llevaba mapa, solo la imagen del oro brillando en su mente con más fuerza que cualquier sol. La primera noche, el frío le caló los huesos, pero no se quejó. Al amanecer, oyó el traqueteo de una carreta. Un hombre mayor, con la cara surcada de arrugas y las manos como raíces de un árbol viejo, guiaba dos mulas flacas. ¿Me deja subir un ratito?, preguntó el flojo con gesto humilde. El carretero lo midió de arriba abajo. Vio las manos limpias, el saco casi vacío, la pereza instalada en sus ojos. Sube, dijo, más por cansancio que por bondad. Así pasó el primer tramo, mecido por la carreta, sin caminar, sin sudar. Cuando llegaron a un río ancho y turbio cuyo puente había sido arrancado por la crecida, el flojo observó cómo otros hombres construían un paso improvisado con troncos y piedras. Él se sentó en una roca, fingiendo buscar una moneda perdida en la arena. Cuando el trabajo estuvo hecho, cruzó el primero, seco y sonriente. Días después, frente a una cuesta empinada, se unió al final de una caravana de mulas. Cuando la pendiente se hizo insoportable, se agachó de nuevo, fingiendo buscar algo en el polvo. Dejó que todos lo adelantaran y, una vez arriba, un muchacho le tendió la mano para ayudarle en el último tramo. Llegó jadeando, pero sin haber hecho esfuerzo alguno. De esta manera, usando su astucia como herramienta, avanzaba. Siempre encontraba a alguien que lo llevara, alguien que construyera el puente, alguien que le diera un trago de café a cambio de su pan duro. Él era como una sombra que se adhiere a otros cuerpos para moverse, sin pesar, sin contribuir. Finalmente, tras muchos días, vio humo a lo lejos. Era un pueblo minero, un caos de casas de madera, tiendas de lona y un río ancho que rugía al fondo. El aire olía a sudor, a tierra mojada y a esperanza. El flojo se detuvo bajo un gran roble a la entrada del campamento. Desde allí, observó el panorama. Hombres y mujeres, con la espalda doblada, hundían palas y bateas en el río, que solo devolvía lodo y sueños rotos. Se sentó, observó, y por primera vez sintió que el viaje había terminado, pero el verdadero trabajo, el suyo, estaba a punto de empezar. El campamento minero era un lugar sin nombre fijo,
un asentamiento que cambiaba con la suerte del río. El flojo eligió su puesto de observación bajo el roble, un lugar estratégico desde donde se veía la tienda general, el salón de lona y el camino que traía sin cesar a nuevos soñadores. Sentado, con la espalda contra el tronco, observaba. Vio a los mineros trabajar de sol a sol, con el agua hasta la cintura, lavando arena hasta que sus manos sangraban. De vez en cuando, un grito de toro rasgaba el aire, pero casi siempre era Pirita, el oro de los tontos. Y el río parecía reírse. El flojo no se movía. Escuchaba. Absorbía conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. El oro se asienta en la arena negra, allá en la curva del río, decía un veterano. Donde el agua corre lenta, lo pesado se hunde. Junto a la roca grande siempre hay más suerte, añadía otro. El flojo memorizaba cada palabra, arena negra, curva mansa, roca grande. Leía el río a través de los ojos de los demás. Un día, un joven minero le prestó una batea. Prueba, forastero. El flojo la tomó. Era pesada. Bajó al río, la llenó de arena y la agitó torpemente. Sus brazos se cansaron en minutos. La batea se le escapó de las manos y rodó corriente abajo entre las burlas de los demás. Este no aguanta ni 2 sacudidas, se rió un viejo. Con la cara ardiendo de vergüenza, recogió la batea vacía. Esto no es para mí, murmuró. Y en ese momento, una nueva idea, más brillante que cualquier pepita, se encendió en su mente. Regresó a su sombra, pero ya no solo para descansar. Ahora, observaba con un propósito. Tras varios días de estudio, se trasladó a otro campamento, más pequeño y nuevo. Entró en la única tiendita y pidió un pedazo de papel y un trozo de carbón. Afuera, en el escalón de madera, comenzó a dibujar. Trazó un río torcido, unas piedras grandes, una curva suave. En un punto específico, marcó una X audaz. No era un mapa real, eran los secretos de los mineros convertidos en un garabato. Pero al mirarlo, sonrió. Parecía un secreto, y los secretos tenían valor. Un minero de barba crecida y ojos hundidos por el fracaso se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó. El flojo, sintiendo el sudor en la palma de su mano, estuvo a punto de decir la verdad. Pero se mordió la lengua. Un mapa viejo, respondió con voz serena. Mi abuelo, un gran buscador, me habló de estos ríos. Me mostró dónde vale la pena probar suerte. Los ojos del minero, antes apagados, se encendieron. ¿Y lo venderías? El flojo dejó que el silencio creara tensión. Lo vendo, dijo al fin, pero no prometo nada. La tierra decide a quién entregarle sus tesoros. El minero sacó unas pocas monedas y se las entregó. El flojo le dio el papel, escondiendo una sonrisa. Esa noche, oyó al minero maldecir. El mapa no había servido. Furioso, lo enfrentó. El flojo no se inmutó. El río cambia, dijo con calma. No siempre abre su secreto al primero que llega. Hay que tener paciencia. El minero se fue, pero la historia del mapa ya había comenzado a circular. Al día siguiente, otro se acercó. Y luego otro. El flojo ya tenía más papeles, más X dibujadas, más historias sobre su sabio abuelo. El juego, el verdadero juego del oro, apenas comenzaba. La noticia corrió como el polvo en el viento. Hombres y mujeres, consumidos por el cansancio y la desesperación, empezaron a formar una fila frente al escalón de la tiendita. Él no vendía oro, vendía algo mucho más valioso, esperanza. Llevo una semana entera y nada, le dijo un joven con la voz quebrada. El flojo dibujó un mapa y se lo entregó.
Mi abuelo me enseñó, dijo, que la suerte es para quien la busca con fe. Una mujer con los dedos vendados y 3 hijos que la esperaban al otro lado del río le compró un mapa con sus últimas monedas. Un viejo de Toseca le pagó con una moneda oxidada, todo lo que tenía. Todos recibían el mismo dibujo, las mismas palabras, la misma promesa susurrada. Al principio, los regresos eran silenciosos. Caras largas, puños cerrados. Nadie encontraba nada. Pero curiosamente, nadie le reclamaba con la furia del primero. Guardaban el papel doblado en un bolsillo, como un talismán, un último recurso. El cansancio y la ilusión pesan más que la desconfianza. El negocio crecía. Pagaban con monedas, con pequeñas pepitas encontradas por casualidad en otros lugares, con herramientas. El flojo acumulaba su riqueza sin mover un solo músculo más de lo necesario, mientras los demás cavaban, lavaban y sudaban por él. Una tarde, el dueño de la tiendita se sentó a su lado. «¿Vendes esperanza, amigo?», le dijo riendo. «Y la esperanza no pesa nada, pero vale una fortuna». El flojo no contestó. Miró el río, teñido de rojo por el atardecer, y sintió, por un instante, algo parecido al miedo. Pero lo apartó. Había elegido su camino, y ahora era el hombre más rico del campamento, sin haber encontrado jamás una pizca de oro. El rumor creció hasta convertirse en leyenda. El forastero del árbol tiene mapas que hablan con el río. La fila frente a su escalón comenzaba antes del amanecer. El precio subió. Ya no eran monedas, ahora exigía una pequeña pepita por cada mapa. Y la gente pagaba. Un día, una mujer que ya le había comprado 3 mapas sin suerte, regresó. Pero esta vez, su rostro era diferente. Gritaba y reía. En su mano, una pepita diminuta brillaba como una estrella. «Funcionó», gritó a la multitud. «El mapa del flojo funciona». El pueblo estalló. La multitud lo rodeó, lo aclamó. El flojo, desde su sombra, fingió una sorpresa magistral. «Vaya», dijo con voz grave, «parece que mi abuelo no mentía». La mujer, en un gesto de gratitud, le entregó la pepita. Él la tomó sin dar las gracias. No era necesario. Esa noche, lo levantaron en hombros. Lo llamaron sabio, profeta. Le ofrecieron bebida, lo incluyeron en sus cantos. Él se dejó llevar, con una sonrisa apenas perceptible, mientras se miraba las manos, aún limpias, sin barro, sin sangre. No pensó en los cientos de mapas que habían fallado. Solo importaba el único que, por pura casualidad y la persistencia de aquella mujer, había acertado. La suerte de uno había validado la mentira de todos. Pero entre la multitud había un hombre que observaba en silencio. Un minero obstinado, con un cordel rojo atado a la muñeca, un regalo de su madre para no rendirse jamás. Él también había comprado mapas, 3 de ellos, y los 3 habían fallado. Pero a diferencia de los demás, él no se había rendido ni había perdido la fe en el trabajo. Al día siguiente, la fila era más larga que nunca. El precio ahora era una pepita considerable por cada mapa. Todos querían el mapa que había llevado a la mujer a su suerte. El minero del cordel rojo se acercó. «Dame otro», dijo, dejando su pago. El flojo dibujó el mismo mapa de siempre, río torcido, curva mansa, roca grande, X marcada con carbón. El minero asintió y se fue hacia ese exacto lugar. Era un punto que muchos ya habían probado y abandonado. Pero el hombre del cordel rojo no era como los demás. Clavó su pala y cavó más hondo. El sudor le cegaba los ojos, sus manos sangraban, pero no paró. Una vez más, se decía, solo una vez más. Llenó su batea, la agitó con la paciencia de un santo,
y entonces, algo brilló. Primero una chispa, luego otra, y luego un puñado de pequeñas pepitas danzando bajo el sol. El minero soltó un grito que atravesó el aire. Encontré oro. Aquí hay oro de verdad. El pueblo entero corrió hacia el río. Allí estaba, oro real, encontrado gracias al mapa del flojo y a la incansable persistencia del hombre del cordel rojo. La leyenda del flojo se cimentó en piedra. Lo aclamaron como un dios. El mapa sirve. Él sabía lo que decía, gritaban. El minero se abrió paso, llegó hasta el flojo y le tendió un puñado de polvo dorado. Gracias. Sin tu mapa, nunca habría seguido cavando allí. El flojo tomó el oro. Quiso decir la verdad, quiso decir que fue la suerte, que fue su esfuerzo, no el mapa. Pero las palabras no salieron. No me agradezcas a mí, respondió. Agradécele al río, que entrega sus secretos cuando quiere. Esa noche, la fiesta fue aún más grande. Pero el verdadero héroe ya no era el flojo, sino el hombre del cordel rojo en la muñeca. Y el flojo, por primera vez, sintió que su sombra, cargada de riqueza y mentiras, pesaba un poco más. La mañana siguiente, la fila era una serpiente humana que se retorcía por todo el pueblo. Llegaban de otros campamentos, atraídos por la leyenda. El flojo vendía mapas sin parar. Le pagaban con pepitas, con mulas, con todo lo que tenían. Su bolsa de cuero estaba a punto de reventar. Pero algo había cambiado. Observaba al minero del cordel rojo, que ahora trabajaba en su terreno demarcado, contratando ayudantes, extrayendo oro de verdad. Él era el único que no había vuelto a comprar un mapa. Había comprado la oportunidad y el resto lo había puesto él. Esa tarde, el minero del cordel rojo lo buscó. Ven, le dijo, quiero enseñarte algo. Lo llevó a su excavación, lejos de la fiesta. Señaló el fondo de un pozo. Entre la arena negra, brillaban vetas finas de oro, como hilos de luz. No es solo una veta, dijo el minero. Es un río de oro bajo el río. Tu mapa me llevó al principio, pero esto lo encontré yo. El flojo se agachó y tocó la tierra. Por primera vez, sus dedos se ensuciaron de barro y oro. ¿Por qué me lo muestras?, preguntó. El minero se quitó el cordel rojo de su muñeca y lo puso en la mano del flojo. Porque tú lo empezaste. Y porque sé que no vas a acabar. Tú no vendes oro, vendes otra cosa. El flojo regresó a la fiesta. La multitud lo alzó de nuevo. Pero él ya no sonreía. Se sentó, abrió su bolsa y vació todo su contenido sobre una mesa, monedas, pepitas, billetes y, encima de todo, el cordel rojo. Se acabó, dijo con voz firme. No hay más mapas. La multitud calló. El río ya habló, agregó, y dijo todo lo que tenía que decir. Se levantó, tomó la bolsa vacía, se ató el cordel rojo a su propia muñeca y, ante la mirada atónita de todos, se fue. Caminó hasta el final de la calle, donde el polvo se mezclaba con la noche, y desapareció. A la mañana siguiente, el escalón estaba vacío. Solo encontraron un último papel, dejado bajo una piedra. No era un mapa. Era una frase: el oro no está en el río. Está en la necesidad de los otros. El pueblo cambió. Inspirados no por la mentira del flojo, sino por su astucia, muchos dejaron de cavar. Unos comenzaron a vender palas mejores, otros a construir carretas más fuertes. Una mujer abrió una fonda de comida caliente. El pueblo aprendió la lección: en una fiebre del oro, algunos buscan el metal precioso, mientras que otros, los más inteligentes, venden las herramientas para encontrarlo. El flojo nunca volvió.
Dicen que se hizo rico de verdad, no vendiendo mentiras, sino abriendo una tienda de herramientas en una ciudad grande. Aunque no fue honesto, fue astuto. Aunque engañó, abrió un camino. Entendió que no todos deben buscar el tesoro directamente. A veces, la mayor fortuna se encuentra en dar a los demás lo que necesitan para su propia búsqueda. La reflexión final es simple, pero poderosa. No basta con trabajar duro, hay que trabajar con inteligencia. El que solo persigue el oro puede acabar con las manos vacías. Pero el que ve la oportunidad de vender la pala, la batea o el mapa, puede construir un futuro mucho más sólido. No se trata de engañar, sino de usar la creatividad para aportar valor. Porque siempre, en cualquier empresa humana, habrá alguien que necesite dirección, apoyo o una herramienta. Y ahora pregúntate, en tu propia vida, ¿estás buscando solo las pepitas, o estás aprendiendo a ofrecer las herramientas que todos necesitan para su viaje? El oro se acaba. La necesidad humana de ayuda y esperanza, nunca. Que encuentren la sabiduría para ver los ríos de oportunidad que corren bajo la superficie de sus vidas. Que sean bendecidos con paz, claridad y la inteligencia para construir su propio camino.